El MAS IPSP, el Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, es un partido político que sin duda ha jugado un rol fundamental para poder entender la historia política reciente de Bolivia. Es por eso que en este video quiero presentarles 7 características primordiales del movimiento al socialismo. Quiero aclarar que estas características son sobre todo de la forma de hacer política del MAS y de la naturaleza como fuerza política que tiene el MAS. Por lo que no voy a hablar ni de la historia ni del discurso del MAS, que serían temas para otros videos. Por otro lado, estas 7 características siguen un orden lógico. Esto quiere decir que cada una de las características que voy a ir presentando se explica por la anterior. Y sin más preámbulos, comenzamos. Número 1. El MAS es el único partido político en la práctica que existe actualmente en Bolivia. Por supuesto que hay más partidos políticos que el MAS en Bolivia, pero la diferencia, y a lo que yo me refiero, es que los votantes de estos partidos políticos no se traducen después de las elecciones en militancia para los partidos. Mucha gente vota por los candidatos y por los partidos de la oposición, pero esta gente después no se vuelve militante orgánica de estos partidos. Y con esto no quiero decir que haya democracia interna en el MAS de ninguna forma, pero sí hay militancia por el motivo que ustedes quieran. Ya sean prebendas, ya sea convicción ideológica, ya sea lo que sea, pero hay militancia dentro del MAS. Y esto en la práctica lo hace el único partido político en Bolivia. En primera instancia esto sería muy bueno, ya que se necesita partidos políticos para que funcione el sistema de partidos y para que funcione la democracia. Sin embargo, el MAS no es un partido político convencional, por así decirlo. Y esto nos lleva a la segunda característica. Número 2. El MAS representa y defiende un cúmulo de intereses de los grupos de poder corporativos que en muchos casos llegan a ser contradictorios. Con esto quiero decir que mucho del apoyo político que tiene el MAS, si no es la gran mayoría, viene de sectores que en realidad están defendiendo intereses concretos. No es una convicción ideológica, yo voto por este partido porque estoy de acuerdo o porque así es mi ideología. En realidad son grupos de mineros cooperativistas, gremiales, centrales agrarias, cocaleros, interculturales y un mar infinito de funcionarios públicos que defienden los intereses del MAS porque eso significa defender sus propios intereses. Defienden al MAS porque están defendiendo los beneficios, las facilidades y las prebendas que han recibido de los 4 gobiernos del MAS. Y esto nos lleva a la tercera característica. El MAS es la fuerza política que mejor ha podido traducir dinero en apoyo político. Han repartido recursos, facilidades, cargos, desregularizaciones y un montón de prebendas para formar una base política sólida, que no solo se ha traducido en un apoyo electoral, pues han estado presentes en las calles como un apoyo político tanto para llenar mitines, concentraciones y como grupo de choque. Y al mismo tiempo este apoyo político también se ha traducido en un apoyo político institucional, punto que voy a tocar más adelante. Y por supuesto han utilizado los recursos, los mecanismos y las instituciones gubernamentales para hacer campaña política permanente en los medios de comunicación a todos los demás sectores de la población que no formaban parte de esta base política. No había una entrega de obra en la que no venga el presidente o autoridades a hacer toda una parafernalia que les beneficie políticamente. Y no hay que olvidarnos tampoco de la avalancha de propaganda gubernamental en los medios de comunicación que tenía un trasfondo político partidario innegable. Por supuesto, todo pagado con fondos públicos. Y esto nos lleva a la cuarta característica del MAS. Y es que este partido necesita a cualquier costo controlar las instituciones públicas. Mediante estas pueden recurrir a la persecución política, a la judicialización de la política y a utilizar distintos mecanismos e instituciones gubernamentales para lograr sus fines políticos. En otras palabras, el MAS necesita del autoritarismo para funcionar. Y no solo las instituciones públicas, sino incluso las mismas instituciones que la sociedad civil ha formado para representarse de alguna forma ante toda esta crisis de representación frente al sistema político. Esto quiere decir que no solamente se han hecho del control sobre los 4 órganos del Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral, para controlar los fondos públicos y la representación política formal en el país, sino que también han tenido que dividir a otras instituciones que la sociedad civil ha formado, como sindicatos, juntas de vecinos, asociaciones de padres de familia, de transportistas y muchos otros grupos en los cuales el MAS ha creado paralelas. Ahí está tal institución y está la paralela masista. Esto quiere decir que necesitan no solamente controlar al Estado formalmente, sino también necesitan controlar a la población
a través no solamente de prebendas, sino a través del autoritarismo y de la división de las organizaciones de la sociedad civil. Y esto nos lleva a la quinta característica del movimiento al socialismo, y es que han desarrollado una profunda dependencia a la corrupción, al clientelismo y a la impunidad. El MAS necesita desviar fondos públicos, repartir pegas a allegados políticos, amañar licitaciones y beneficiar de muchas otras formas a esta base social, política que se ha construido para mantenerla y fortalecerla. Si no hay corrupción y no hay clientelismo del cual el MAS se pueda beneficiar, esta base se cae. Si no hubiera corrupción y clientelismo, el MAS no podría repartir a dedo cargos públicos a las personas que más le convengan, y tendrían que ser exámenes por capacidades, por mejor formación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no pasa. Ahí tenemos gente relacionada a la minería trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, tienen que demostrar internamente a sus bases que hay una descarada impunidad frente a los escándalos de corrupción como el Fondo Indígena y muchos otros, por ejemplo, a las mismas bases, a sus propias bases políticas. Porque al mostrar que Nemesia Chacolo tiene impunidad por haber robado una cantidad enorme de plata del Fondo Indígena y que sigue tranquila paseándose por el mundo, eso incita a que esta base se sienta asegurada. No importa que robemos, no importa que hagamos lo que sea, porque vamos a terminar así, ¿no? Obviamente cuando hay convulsión política y el partido se ve en problemas, tienen que cortar algunas cabezas. Pero en general podemos decir que buscan fortalecer y mantener a esta base social, y para eso necesitan sí o sí la corrupción y el clientelismo. Y este punto de la corrupción y el clientelismo está directamente relacionado a la sexta característica del movimiento al socialismo, que es la dependencia al extractivismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es una dependencia específicamente, porque la dependencia del extractivismo va más allá del movimiento al socialismo y de Bolivia, pero en este caso específicamente me refiero a una dependencia a la bonanza por los recursos naturales, por la venta de recursos naturales y materias primas. Y con esto no me refiero a que el MAS nunca ha podido cumplir una de las principales propuestas de todas sus campañas, como es la industrialización de los recursos naturales, sino sobre todo a que el MAS ha necesitado de esta bonanza económica para mantener a esta base política y toda esta forma de hacer política. Esto no tiene nada que ver con el modelo económico que tanto presume Arce. Esto tiene que ver con la bonanza por los precios de los recursos naturales. Si no hubiera sido por esta bonanza, el MAS no hubiera podido sostener dos medidas primordiales para mantener todo este aparato clientelar de hacer política que han tenido todo este tiempo: subvencionar los hidrocarburos y subvencionar el tipo de cambio fijo. Con estas dos medidas han mantenido la estabilidad política no solamente del MAS, sino del país en general, porque al subvencionar los hidrocarburos han mantenido la estabilidad que se ha visto terriblemente amenazada el 2010 con el gasolinazo, por ejemplo. El MAS ha tenido que retroceder y volver a subvencionar los hidrocarburos, y así han mantenido contentos a montones de sectores que han sido fieles aliados al MAS, como transportistas urbanos y muchos otros, por ejemplo, pero sobre todo el tipo de cambio fijo, porque al mantener el tipo de cambio fijo, el MAS ha hecho que sea mucho más barato importar que exportar. Esto ha beneficiado a todos los gremiales, al comercio informal y a contrabandistas que traían mercadería muy barata de la frontera, y ha perjudicado a todos los productores bolivianos que se han visto con muchas limitaciones y problemas para poder sacar sus productos al extranjero. Y si bien este punto puede parecer que no tiene que ver con el resto, en realidad es primordial, porque si el gobierno no mantenía estas dos medidas, no solamente se les caía el instrumento político, sino se caía tranquilamente el gobierno en sí. De estas dos medidas ha dependido de la estabilidad en el país durante mucho tiempo, y de implementar estas dos medidas ha dependido de que haya una bonanza por los precios de los recursos naturales. Esto también les ha servido, obviamente, para pagar sueldos a la enorme cantidad de funcionarios públicos que además se han traducido en apoyo político para el partido. Es decir, el MAS ha necesitado de esta bonanza para existir y para hacer política. Y por último, la séptima característica que he podido encontrar del movimiento al socialismo es que internamente tienen una estructura totalmente vertical. Esto quiere decir que las decisiones internamente son tomadas por la cabeza y son acatadas por el resto del partido sin ningún tipo de crítica, cuestionamiento o duda siquiera, ¿no? Y obviamente al interior del partido los militantes han gozado de un montón de beneficios, ¿no? Desde un pollo Copacabana por ir a marchar hasta un cargo en el ministerio por apoyar en la campaña. Pero estos beneficios se los aceptaba a condición de no cuestionar ni criticar absolutamente nada, ¿no? De hecho,
las represalias para quienes cuestionaban las cosas internamente han podido ser hasta más feas que para los mismos opositores o rivales políticos, ¿no? Ahí tenemos el caso de Gualberto Cusi, ¿no? Y la reelección de Evo Morales en el 2014. Era un mensaje claro, ¿no? Te vamos a aprobar leyes para que puedas deforestar, te vamos a dar cargos públicos, te vamos a dar licitaciones y un montón de otros beneficios, pero tú te tienes que quedar callado, no tienes que decir absolutamente nada ni cuestionar las decisiones que vengan de arriba. Vos simplemente aceptas y disfrutas, ¿no? Hay de vos que tengas opinión propia. Esta verticalidad también la han contagiado a las instituciones públicas, por lo que las decisiones de arriba en el partido no tenían que ser acatadas solamente por los militantes del partido, sino también por las autoridades que habían puesto a dedo gracias a la falta de independencia de poderes. Si se dan cuenta, estas 7 características están muy relacionadas y ligadas entre sí, y es que el MAS ha necesitado de estas 7 características, requisitos o condiciones, si quieren, para poder mantener su forma de hacer política, ¿no? Son condiciones sine qua non, es decir, sin las cuales no se puede, para que el MAS pueda existir y hacer política, para que pueda funcionar como fuerza política, ¿no? Para recapitular, las 7 características son: 1. El MAS es el único partido que tiene militancia orgánica en la actualidad en el país, por lo cual lo hace el único partido político en la práctica de Bolivia. 2. El MAS representa y defiende a un cúmulo de intereses de distintos sectores y grupos de poder corporativos que muchas veces llegan a ser contradictorios. 3. El MAS es la única fuerza política en la historia de Bolivia que ha podido volver tan fácilmente plata en apoyo político. Yo diría que es casi proporcional, ¿no? 4. El MAS ha tenido una necesidad siempre de controlar las instituciones gubernamentales para controlar los fondos públicos y dividir a las organizaciones de la sociedad civil. 5. La forma de hacer política y la estructura del MAS ha dependido siempre de que puedan acceder al clientelismo y a la corrupción. 6. El MAS y toda esta forma de hacer política ha dependido directamente de la bonanza por los precios de los recursos naturales. Y 7. Las decisiones que se toman en el partido son verticales, vienen de arriba a abajo y no se pueden cuestionar, son incuestionables. Hay una verticalidad total y no hay democracia interna en el MAS. Este video es la primera parte de la versión audiovisual de un artículo que he escrito sobre la ruptura del MAS. Les invito a que vayan a leer el artículo, el enlace está en mi perfil, en la descripción de mi perfil, y aprovecho de invitarles a que presten atención a la segunda parte, en la que voy a hablar de la pelea interna del MAS y de por qué creo que el MAS está herido de muerte.